el podcast de Monilo. Momento de Cábala. Episodio 4. Bienvenidos a el episodio 4 de Relaciones, el podcast de Monilo, Momento de Cábala, con David Varela. David, ¿cómo estás? Nuevamente, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Moni? ¿Todo muy bien? ¿Cómo has estado? Todo bien y muy entusiasta por todas las preguntas también y la respuesta que ha tenido la gente que nos está escuchando y que está compartiendo este podcast. La verdad está increíble, síganlo haciendo. Monilo Oficial, así mis redes sociales, ahí los leemos con muchísimo gusto. Y hoy, hablando de estas relaciones, vamos a hablar de una que finalmente determina cómo llevamos nuestras otras relaciones en el amor, en el trabajo, etcétera. Tú ya nos dirás más a fondo. Qué importante la relación con nuestros padres. Así es. La relación con nuestros padres, en verdad, muchas veces no le prestamos tanta atención porque estamos demasiado ocupados con el trabajo, con nuestras relaciones de nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, pero en verdad son un fundamento para muchas de esas cosas. Y a veces pensamos que está separado, ¿verdad? El hecho de que tal vez estoy peleado con mi papá o estoy peleado con mi mamá o no me he llevado muy bien o no nos entendemos o esto. Y eso nos afecta porque es nuestra semilla, ¿verdad? Entonces es como literalmente si hay algo que yo no aprecio o yo no veo o yo tengo un conflicto con mis padres, eso me va a repercutir a mí y me va a afectar directamente a mí en un área de mi vida. Entonces es muy importante. Sí, es sumamente importante y también hay que destacar, y ya lo platicaremos ahorita, y sobre todo tú que eres el experto en la materia, ¿cómo es que de repente cuando vamos creciendo vamos arrastrando cosas que llevamos y que vivimos obviamente por nuestros padres? De repente como que echamos la culpa, ¿no? Ay, es que mi casa no sé qué, ay, es que mi papá era así, es que mi mamá no me enseñó tal, pero hay un momento en la vida en donde ya estamos bastante grandes como para asumir nuestra responsabilidad y dejar de culpar a los papás. Esa es una. Y otra, la Cábala contempla esta situación en la que pues no es una casualidad por la cual llegaste a esa familia. Te tocó el papá que te tocó por algo y la mamá que te tocó también es por algo. Y es bien interesante. Ni siquiera no es que te tocó, es que en verdad tú lo pediste, ¿no? Nuestra alma pide ese escenario para poder crecer algo, para poder avanzar en algo. Por más difícil que haya sido, es algo que es parte de lo que está relacionado muy fuerte con lo que nuestra alma vino a hacer a este mundo. Obviamente el enfoque no muy bueno o el peor enfoque que podemos tener con respecto a nuestros padres es ser víctimas y decir, no, yo soy así porque mi papá o yo soy así porque mi mamá, sino aprender. Y a veces yo sé que es difícil, pero yo creo que la forma que podemos salir adelante y la forma que realmente podemos echar para adelante con lo que sea que haya pasado con nuestra familia es realmente tomar responsabilidad. Y uno dice, ok, pero yo de niño, ¿qué responsabilidad voy a tomar que me hicieron esto o no me hicieron esto? La realidad es que, si recordamos lo que explica la Kabbalah, es que esta vida simplemente es un pedacito del proceso de nuestra alma. Nuestra alma viene de vidas pasadas y eso es, esta vida es una consecuencia de nuestras vidas pasadas. Entonces, ya de adultos, obviamente de niños es muy difícil tomar esa responsabilidad porque no estamos tan conscientes y no estamos suficientemente adultos, pero ya de adultos, seguir culpándonos por lo que nos pasó en la infancia o culpando a otras personas por lo que nos pasó en la infancia no nos va a ayudar a salir adelante. A mí la verdad me dio una tranquilidad y una ligereza cuando supe que yo había hecho esa elección, ¿sabes? Que yo había elegido el entorno en el cual había nacido y entonces en ese momento inmediatamente me hice responsable de mi vida. Tomé mi vida en mis manos y dije, ok, si yo elegí este escenario, seguramente es porque me la pasaba muy cool en mi vida pasada, no hacía nada, era una flojonaza, ¿no? Y hoy me cuesta ganarme absolutamente todo. Como por poner un ejemplo, cada quien tendrá sus distintas circunstancias, pero es fundamental, yo creo que entender esta parte. Y aunque a lo mejor no creamos, porque posiblemente hay mucha gente que no sea escéptica en esta situación de las vidas pasadas o de contemplar reencarnaciones, etcétera. A lo mejor hay gente que dice, vida hay solo una, esta es la única que yo tengo y la que conozco y así será. Bueno, si aún estamos a lo mejor pensando eso, que cada quien puede pensar lo que quiera, vamos,
es importante lo que tú dijiste, no hacerte víctima, porque es más fácil, ¿no? Culpar a los papás, echarle la culpa a todos los demás de lo que pasa en tu vida y no hacerte responsable. Ok, sí, ya está esta situación. El papá es borracho, la mamá es desapegada o como sea. ¿Qué vas a hacer tú? Así es. ¿Vas a sufrir y ya te vas a echar al suelo? O sea, ¿qué vas a hacer? Tú sabes, y precisamente por esa razón, cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, que me presentaron la idea de este concepto de vidas pasadas, honestamente yo no sabía si era así, si no era así, ¿verdad? No tenía esa certeza, pero me gustó la idea porque te hace responsable. Totalmente. Porque si no, entonces te quedas enganchado en me pasó y ahora qué voy a hacer, y yo, tú sabes, mi vida es así ¿no? por esta situación. Entonces, uno se tiene que hacer responsable. Es la única forma que al final del día podemos tener poder, ¿no? Como dice el papá de Spider-Man, no sé si te acuerdas de la película, le dijo, con gran poder viene gran responsabilidad. Sí. Y es viceversa también. O sea, con gran responsabilidad viene gran poder. Entonces, si uno quiere retomar el control de su vida y uno quiere empoderarse, uno debe tomar responsabilidad, sí. ¿No? Entonces, este concepto de vidas pasadas te ayuda a entender por qué tomar responsabilidad. Porque al final del día, porque uno cuando está niño dice, pero ¿qué hizo este niño para merecer esto? ¿No? Claro. No, pero si entendemos que hay un proceso anterior a ese, entonces ya no hay excusa. O si aceptamos ese proceso anterior a ese, ya no hay excusa para no tomar responsabilidad, ¿no? Y eso es muy importante. Y como dices, pues esto va repercutiendo obviamente en todas nuestras decisiones y en la forma en la que nos relacionamos absolutamente con todo. Podríamos hablar muchísimo de este tema y bueno, a ver si nos da a lo mejor para este episodio y a lo mejor el siguiente, dependiendo cómo estemos, pero por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Se les dice, o bueno, hoy que hay todo tipo de relaciones, vamos, pero tus relaciones a lo mejor dependen de cómo tuviste una buena o mala relación con tu papá o con tu mamá. Por ejemplo, un papá es buen papá dependiendo si tuvo un buen papá o no. Ya sabes, hay como muchas preguntas ahí en el aire. Son buenas preguntas. Mira, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los padres son es la energía masculina que tienen, ¿verdad? Y es eventualmente cuando se casan también es la energía masculina. Entonces, si por X o Y motivo, vamos a decir, una mujer tuvo un papá que estuvo ausente o tuvo un papá que tal vez no lo apreció, tal vez lo juzgó mucho porque el papá tal vez cometió errores y no lo supo, ¿cómo se llama? No lo supo aceptar o no lo supo lidiar. Entonces eso se va a repercutir también en sus relaciones se va a topar con personas que tal vez no las va a aceptar o tal vez se va a quejar de ellas, constantemente las va a estar criticando o inclusive se va a sentir, aunque la persona esté ahí con ella todo el tiempo, se va a sentir abandonada, ¿verdad? La persona. Entonces igual en el caso de los hombres también, el papá representa el sustento, ¿verdad? Más que la relación de pareja representa el sustento. Entonces, si de repente tú ves a un hombre que el papá nuevamente tal vez no le fue exitoso en la vida, entonces esa persona se va a sentir, wow, tal vez yo no soy exitoso en la vida o no voy a ser exitoso en la vida porque vengo de ahí, ¿verdad? Como que es parte de mi proceso, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que primero para sanarlas. Y by the way, si nosotros empezamos a sanar eso, también lo estamos saneando por nuestros padres, aunque no estén vivos, ni siquiera estamos sanando su alma, si nosotros también estamos sanando esas situaciones, esas heridas, esas culpas, por decirlo así. Esos patrones también. Esos patrones también, exacto, ¿no? En el caso de la mujer cómo ve a su madre, porque la madre representa también el aspecto femenino, representa su rol. También la mujer se va a ver, dependiendo de la relación que tenga con su madre, se va a ver cómo va a ser ella, tal vez con sus hijos, cómo va a ser ella, tú sabes, con sus quehaceres, con sus responsabilidades, ¿no? Como su parte profesional también. Y el hijo con la madre, ¿verdad?, le va a afectar también en sus relaciones. Si el hijo también no aprecia a la madre, entonces también le va a costar mucho a ese hombre apreciar a sus esposas, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho que hay ahí, pero yo creo que lo más importante es hacer una lista de las cosas que no nos gustaron de nuestros padres o que no nos gustan de nuestros padres y entender que
y hay algo que a mí me pasó inclusive, porque yo pasé por ese proceso hace mucho tiempo. Mi papá falleció en el 2013, pero justo antes de eso, yo me di cuenta, ya había empezado a estudiar Kabbalah en el 2010, 2009, y yo tenía muchas quejas de mi papá, ¿verdad? Tenía muchas cosas de mi papá que no me gustaban. Sí. Yo decía, ¿sabes qué? Mi papá pudo haber hecho más dinero, mi papá pudo haber hecho esto, pudo haber hecho otro, pudo haber hecho lo otro, ¿no? Y lo juzgaba mucho, honestamente. Y tendemos a hacerlo, después, ¿no? Como hijos, de repente sí tendemos a juzgar empezar a ver todo lo que no hicieron y empezar a criticarlos porque no lo hicieron mejor, ¿verdad? Oye, David, pero también, por un lado, hay gente que a lo mejor juzgamos a los papás de una manera bárbara, y por el otro lado también hay quienes casi ni tocan la figura porque es inmaculada, ¿no? Ajá. Qué necesario es poner como un balance de verdad, de una perspectiva, sin el juicio y sin irnos al otro lado también, pero sí aceptar, bueno, esta es mi realidad y esto es lo que me tocó, para de ahí poder partir a sanar, como dices, ¿no? Es que en verdad todos de alguna manera, y no es tanto una figura inmaculada, sino que todos de alguna manera idolatramos a nuestros padres. Necesitamos de su aceptación, necesitamos de su ejemplo, necesitamos que sean estos superhéroes en nuestra vida, que tal vez cuando éramos chiquitos los veíamos como superhéroes. Sí. Y cuando vamos creciendo nos damos cuenta que tal vez tienen sus errores y tienen sus fallas como cualquier otro ser humano. Claro. Y tenemos que aprender de que no podemos depender que nuestra energía y nuestra luz y nuestra plenitud provenga de ellos. Igual que lo que habríamos hablado en las relaciones de pareja, si yo estoy dependiendo de la otra persona, constantemente me voy a ver en un lugar de carencia, me voy a ver en un lugar de vacío. Entonces tengo que aprender a buscar mi propia luz, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a buscar nuestra propia luz, buscar nuestra independencia. Y muchas veces hay ciertas situaciones en las cuales, por X o Y motivo, nuestros padres no nos aceptan ciertas cosas que para nosotros están bien, como por ejemplo, escoger una carrera específica o escoger esto. Entonces nos preocupa demasiado lo que nuestros padres vayan a pensar. Totalmente. ¿No? Y eso tampoco es sano, ¿no? Está bien, obviamente, escuchar y el consejo de nuestros padres, pero muchas veces también tenemos que entender que nuestros padres de alguna manera también son limitados, ¿no? Y también no tienen la claridad completa. Entonces, todos los extremos son negativos. Si yo soy de la persona que digo todo lo que dice mi papá voy a hacer y no tengo una propia voz, eso no es bueno. Por otro lado, si yo soy una persona que soy totalmente rebelde y no escucho absolutamente nada de lo que me dice mi papá o mi mamá, entonces también eso no es positivo, ¿verdad? Tenemos que buscar un balance, aprender a escuchar, aprender a recibir y basarnos también en nuestro crecimiento, buscar una opinión propia y tomar esas decisiones sin juzgarlos, ¿verdad? Si por X o Y motivo tal vez nuestros padres tienen miedos con respecto a nosotros, que a veces esos miedos tampoco le dan esa claridad a nuestros padres, y es normal, ¿no? Y no los deberíamos juzgar ni criticar por eso. No, y como lo hemos dicho, oye, pues no vienes con un manual tal cual, aunque tu alma sepa exactamente a lo que viene, no tienes como consciente tampoco el manual ni el paso del ABC, porque si no, no estaríamos aquí, ¿no? Así de entrada. Eso de lo que estaba contando era de mi papá, que yo llegué a un lugar en el cual lo juzgaba mucho, pero me di cuenta después que la razón por la cual lo juzgaba tanto era porque yo era demasiado dependiente de él, ¿verdad? Entonces me molestaba de que si mi papá no tenía eso, yo sentía que yo no lo iba a poder tener. Ok. Entonces tuve que aprender a perdonarlo y decir, ¿sabes qué? Yo vine a esta vida y eso es parte de madurar, ¿no? Es parte de ser adulto. Yo vine a esta vida para lidiar, para ser independiente de alguna manera. O sea, no me puedo quedar aferrado toda mi vida a lo que mi papá es o no es o piensa. Y cuando lo perdoné honestamente y le agradecí, fue justamente antes de que falleciera, le agradecí por todo lo bueno que me había dado. Justo después empecé a ver realmente todo lo bueno que me había dado. Porque muchas veces estamos tan ocupados con el juicio que no nos damos cuenta de todo lo positivo que nos han dado. Y eso obviamente no es bueno. No, aplica para cualquier cosa, ¿no? De repente estás tan perdido en la vida viendo lo que te hace falta que no puedes ver lo que tienes, ¿no? Todos los regalos y las bendiciones y las cosas buenas que hay en tu vida. Hablando acerca del perdón, porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no ha tenido la mejor relación con sus papás. ¿Cómo le hiciste? ¿O cómo llega uno a esta parte en donde genuinamente perdonas? O sea, ¿cómo empiezas realmente a perdonar y a dejar ir como ese resentimiento
y esas culpas de decir, tú no me diste, por tu culpa no fui, todo eso. Mira, primero que todo, hay una historia muy hermosa. Es una historia fuerte que tal vez muchas personas que lo van a escuchar no es fuerte, pero es un poco difícil de entender. Este cuento que le pasó una vez a mi maestro, al Raf Berg, le pasó que un estudiante, estaban como en un evento y un estudiante sin querer pisó al Raf, ¿verdad? Lo pisó muy fuerte, ¿no? Y el estudiante se volteó y se dio cuenta que había pisado a alguien. Y cuando se dio cuenta que había pisado al Raf, casi le da algo, ¿no? Porque le tenía mucha apreciación a su maestro. Sí. Y dijo como, wow, ¿cómo lo pisé? Le pidió 1000 disculpas. Y el Raf le respondió, tus disculpas, el hecho de decirme disculpas, el hecho de pedirme perdón, no va a quitar el dolor que estoy sintiendo ahorita mismo, ¿ok? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque obviamente no significa que tenemos que ser, tú sabes, malagradecidos o tenemos que ser, no tenemos que ser, el Raf no se está refiriendo a eso. Lo que se está refiriendo es que perdonar no es nada más algo de la boca para afuera. Sí, totalmente. ¿No? Es algo realmente, cuando uno perdona, es porque uno está tomando responsabilidad por su dolor. Y no le está echando la culpa a otro por su dolor. Eso es lo que significa perdonar. Cuando tomamos esa responsabilidad y decimos, ok, esto me está pasando por algo, ¿y por qué yo tengo que transformar? ¿Y qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Y qué es lo bueno de esto? Porque siempre, todo lo que pasa en nuestra vida hay algo bueno, hay algo que nos va a ayudar a crecer, hay algo que nos va a ayudar a ir a nuestro siguiente nivel. Y ahí es cuando podemos lograr perdonar. Pero si todavía estamos en un lugar de víctima, poniéndole una etiqueta a esa situación que nos pasó como algo malo, es imposible perdonar. Tenemos que empezar a ver lo bueno de eso. Okay. Por ejemplo, vamos a decir una persona que es abandonada cuando es pequeña. Y el abandono tal vez le va a causar muchos traumas, pero al mismo tiempo también lo va a lograr hacer más independiente que otras personas. Totalmente. Lo va a lograr tal vez, tú sabes, en la adolescencia que salga adelante más rápido o madurar más rápido. Y todas esas son cosas positivas que si esa persona no hubiera sido abandonada, tal vez nunca le hubiera pasado. ¿Verdad? Totalmente. Sí. Entonces, ahí es cuando uno puede perdonar. Cuando uno empieza a ver lo positivo de esas circunstancias que le sucedieron. Si todavía estamos aferrados y a veces no, es difícil ver lo positivo, pero uno tiene que tratar de hacerlo y uno tiene que empezar a apreciar lo que hoy es en día y las cosas positivas que hoy tiene en día para ver eso. Por ejemplo, en el caso de mi papá, que te acuerdas que yo decía, wow, en verdad mi papá no ha hecho dinero y a mí me costaba decir a mí mismo, ¿sabes qué? Tengo que hacer dinero y me acuerdo cuando yo decía, quiero poner un negocio, me decía a mí mismo adentro, pero ¿cómo voy a poner un negocio y cómo sé si voy a ser exitoso si mi papá no fue exitoso? ¿Verdad? Y como me sentía impotente de alguna manera. Okay. Y después llegué a una conclusión y dije, tal vez no tengo que recibir algo de él. O sea, no es el lugar, esa fuerza, esa autoestima y esa seguridad no tiene que venir de mi papá. Solté, dejé ir eso que yo estaba constantemente esperando recibir de él. Claro. Lo dejé ir. Y en el momento que lo dejé ir, empecé a ver todo lo positivo que mi papá se me había enseñado. Mi papá sí me enseñó a compartir más. Mi papá me enseñó a ser una persona humilde, a ser una persona que, tú sabes, que no fuera clasista, sino que fuera estar abierto a todo el mundo, estar abierto a conocer a cualquier tipo de gente. Mi papá, cualquier persona que venía a su casa, lo invitaba, lo dejaba pasar. Entonces, esas cosas que tal vez en ese momento, tal vez yo decía, no, para mí no tienen tanto valor, lo que necesito es hacer dinero. Claro. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Tal vez de ahí no es que viene a venir mi fuerza, mi potencia y mi seguridad para hacer dinero. Empecé a ver todo lo otro positivo y por eso lo perdoné. Pero el perdón vino no tanto de decirle perdón, sino de agradecer y poder ver todo lo positivo que sí me dio. Claro, porque mucha gente a lo mejor decimos, no, sí te perdono, no pasa nada, pero cualquier momento que se te viene algo a la mente, te vuelves a enganchar como en el mismo sentimiento y no eres libre. Te das cuenta de que eres libre en ese sentido, vamos, en el perdón, cuando pues ya no sientes ese resentimiento, ya no sientes ese enojo, esa tristeza. Ahora que estamos viviendo en estos tiempos, y no solamente en esos tiempos, pero digamos que hoy por las circunstancias que estamos viviendo se ha dado mucho el que la gente no pueda, por ejemplo, despedirse de sus papás, ¿no?
Sí. Y ahorita que estábamos hablando como acerca de todo esto y de que tú perdiste a tu papá hace algunos años y que tuviste a lo mejor la oportunidad de ver todo esto, qué alivio, ¿no? Para el alma. Hay quienes a lo mejor no. ¿Qué hacer en esas circunstancias, David? Primero que todo, obviamente uno cuando les pasa esas situaciones siente mucho dolor porque dice, wow, mi papá ya no está aquí o mi mamá ya no está aquí. Ojalá hubiera estado más tiempo con ellos, ojalá hubiera invertido más tiempo a ellos. Tengo una amistad de Panamá que recientemente le sucedió algo así, ¿no? El papá murió de COVID y no pudo estar ahí porque la mamá no pudo estar en el entierro, no pudo, o sea, estuvo por Zoom en el entierro, pero no podían estar todos juntos por lo de COVID. No pudo visitar a la mamá después de que murió el papá porque la mamá también tenía COVID, entonces no podía, tenía que estar en... Imagínate, muy difícil y muy doloroso. Pero el dolor viene el dolor más grande viene de las cosas inconclusas que dejamos con esos seres queridos. Totalmente. ¿Verdad? Esas oportunidades de, por ejemplo, de no apreciar, no agradecer, no expresar eso. Y yo creo que es importante hacer eso, o sea, hacer un hábito, porque al final del día, ese dolor, o sea, si todavía tus papás están vivos, aprovéchalo. Si ya no están, es tratar de recordar las enseñanzas que tu papá te dio o tu mamá te dio y nuevamente ser responsable y crecer de eso, o sea, y decidir, ¿sabes qué? Voy a empujarme a ser mejor persona, voy a empujarme a revelar luz. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a hacer una transformación personal también, tenemos que pensar que nosotros somos las personas que somos gracias en gran parte por ellos, ¿verdad? Porque ya sea que hubieran estado ahí o que no hayamos estado ahí, como lo explicamos hace ratito, que hayan estado ahí o no hayan estado ahí, somos las personas que somos gracias a ellos. Entonces, las acciones positivas que nosotros hacemos también elevan su alma y los elevan a ellos. Entonces, eso es una forma también como de aliviar el dolor, de decir, ¿sabes qué? Voy a ser mejor persona, voy a ser una persona que va a influenciar más positivamente al mundo. Y eso también lo voy a hacer por mi padre, lo voy a hacer para elevar el alma de mi padre, para elevar el alma de mi madre, que ya no están acá, o si están acá también, hacérselo saber y generar ese amor. Yo creo que eso es muy importante, tener esa relación, tener esa conexión con ellos. Yo creo que nos van a llegar muchas preguntas al respecto debido a la situación que estamos viviendo hoy en día y que ha habido muchas pérdidas en este sentido y así. Tan fuertes donde no te pudiste ver, no te pudiste ya abrazar, no pudiste perdonar, no pudiste verte una vez más, ¿no? Y por otro lado, también, a mí una de las cosas que me alivia también mucho o que me hace bien pensar es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y tener un poquito más de empatía. Cuando tú te pones en una introspección y dices, bueno, ¿quiénes eran los papás de mis papás? También. Y te pones a ver que a lo mejor la falta de cariño, las carencias que tuviste, pues ellos también las vivieron. Así es. Porque mis abuelos eran, por ejemplo, estaba platicando hace poco con una persona, decía, no, pues es que la abuela andaba a caballo puro, revolucionaria, y el papá militar, y dices, pues ¿de dónde iba a tener cariño este niño? Claro. O sea, si no tuvo como este apapacho maternal, porque la señora andaba en caballo y o sea, andaba en la revolución, pues. Entonces, pues ¿de dónde iba a saber cómo dar amor si él no lo recibió? Así es. Cuando logras entender que también tus abuelos y los abuelos y los papás de tus abuelos. Todos fueron niños y todos tuvieron papás. Exacto. Vienen vienen sin ese manual del cual hemos hablado y vienen pues arrastrando como también ciertas carencias. Pues a lo mejor te pones un poquito más empático con tus papás y dices, no, pues con razón, pues si mi abuelito, la neta, pues que se pasaba de lanza, pues cómo voy a pedirle a mi papá que me comprenda en esta situación. Entonces, cuando logras verlo de esta forma empática, pues como que también tratas de darle la vuelta igualmente a la situación, ¿no? Pero, o a grandes rasgos nos podrías explicar qué determinan los papás y qué determinan las mamás, por ejemplo. O sea, hace rato como la cuestión económica, ¿no? La familia. Sí, o sea, es más que nada nuestra relación, porque papá y mamá representan dos aspectos espirituales
en la Kabbalah le llamamos Jochma y Binah, que son dos energías, son como nuestros padres, por decir así, espirituales, ¿no? Que son los padres de nuestra alma. Eso es lo que representan, están encapsulados, esas dos energías de nuestra alma en nuestros padres. Binah viene siendo el protector. O sea, Jochma es la energía es como sabiduría, es claridad, es verdad, ¿verdad? Cuando uno conecta con una verdad, o uno conecta, o uno tiene una realización, o se da cuenta de algo en la vida y dice, wow, estás conectando con esa energía Jochma, te viene como una idea, ¿no? Y está conectado con el mundo de la verdad. Pero a veces las verdades pueden ser difíciles, ¿no? Si alguien viene y te dice una verdad dura, ¿no? Con respecto a ti, por ejemplo, wow, es verdad, pero te duele, claro, ¿no? Entonces, la verdad sin filtro, a veces decimos personas que no tienen filtro, ¿no? Que dicen las cosas sin filtro, es esa energía que puede ser muy juiciosa, o la podemos recibir de una manera muy juiciosa, ¿verdad? No es que la verdad en sí sea juiciosa, sino que la forma como la recibimos es juiciosa. Por eso que siempre, normalmente en las relaciones, siempre, ¿no? Nuestra mamá, cuando nos estamos portando mal, ¿no? En nuestras familias, siempre le voy a decir a papá. Y es como que, wow, viene lo fuerte, ¿no? Viene la energía fuerte. Ahí sí, agárrate. Sí. Así es, agárrate, ¿no? Por otro lado, Binah, que es la energía femenina, es la energía de la mamá, viene siendo como una capa de ozono que filtra de alguna manera ese juicio, filtra y lo entrega de una manera más entendible. Es más, la palabra Binah lo que significa es entendimiento. Jochma significa sabiduría. Entonces, Binah es, lo que papá estaba tratando de decir, o la razón por la cual papá está actuando así, mamá te lo explica, te lo pone a tu nivel, lo manifiesta, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, el Rab siempre decía que esa energía es como una capa de ozono, porque si no hubiera la capa de ozono, ¿qué pasaría? La energía del sol, que es algo positivo, nos quemaría, es demasiado juicio. Entonces, la capa de ozono lo que hace es que acolchona eso, ¿no? Filtra esa energía fuerte. Entonces, igual en nuestra vida, constantemente nos estamos alimentando de eso. Entonces, si yo soy una persona que tal vez no tuvo una buena relación con mi madre, o no aprecié a mi madre, o no aprecié esa energía en mi vida, ¿no? Indirectamente no estoy apreciando esa capa de ozono, ¿verdad? No estoy apreciando eso que me está ayudando a recibir esa energía de manera balanceada de los mundos superiores. Y por ende, voy a tener más juicio en mi vida, voy a tener más, ¿cómo se llama? Voy a recibir las cosas y voy a sentir que como demasiada presión, por decirlo así. Si por el otro lado yo soy una persona que no aprecio a mi papá, o tengo algo entonces lo que estoy diciendo es, no tengo esa fuerza, no tengo sabiduría en mi vida, no tengo jochma, no tengo esa luz que me alimenta. No, olvídate de la capa de ozono, ni siquiera está el sol, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es importante sanar esas relaciones, porque al final del día, indirectamente representan también relaciones de nuestra alma, relaciones, fuentes de energía de nuestra alma, que si yo las tengo sin apreciación y si yo no sé recibir de ellas, eso es algo muy importante también. La relación con nuestros padres es una relación de recibir, es una relación de estar abiertos a recibir, no una relación de decirle qué es lo que yo creo, papá, es lo que tú tienes que hacer, y qué es lo que creo, mamá, qué es lo que tú tienes que hacer. No, porque entonces yo me estoy poniendo por encima de ellos y es como si yo agarrara un vaso que le quiero servir el jarrón de agua, pero si el vaso yo no lo pongo más abajo del jarrón, no le puedo servir agua. Entonces, de alguna manera, y no es decir que somos menos, pero ser humildes con nuestros padres. Y saber, y a veces pensamos, lo juzgamos tanto, pensamos, no, ¿qué nos va a dar nuestro padre? ¿Qué nos va a dar nuestra madre? No tienen idea de nada. Pero el hecho nada más de ponernos más abajo y escuchar, aunque no queramos escuchar, ya trae esa conexión con esa energía que estamos hablando y ya trae esa conexión muy profunda de nuestra alma. Oye, David, y bueno, hace rato decías que, bueno, pues cuando tú no obtuviste ciertas cosas, a lo mejor de tu papá, dejaste de buscarlas ahí y las buscaste en otro lugar o de otra forma, tenías ya herramientas de la Kabbalah, ya comenzabas a estudiar todo esto, estabas como en este camino interior espiritual, pero cuando la gente de verdad no tiene
todas estas herramientas. Cuando la gente de verdad dice, es que si mi mamá un día, pues ella fue la que se fue por los cigarros y ya no regresó, ¿no? O nos dejó, etcétera. De verdad, cuando no tienes, ¿de dónde serían buenas fuentes? Digo, además de si quieren estudiar Kabbalah, por supuesto, bienvenidos siempre, pero ¿de qué otra forma pudiéramos entonces recurrir a eso que no tuve de mi mamá o que no tuve de mi papá? Todo lo que viene de lo externo es algo temporal, nunca te va a llenar por completo, ¿no? Por más de que una persona, vamos a decir, ok, la mamá que se fue por los cigarros y nunca regresó, o la mamá que estuvo siempre ahí, siempre la persona va a sentir una carencia, mi mamá pudo haber hecho más. Ok. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza, vamos a decir, mi mamá me tenía que haber dicho esto, o tal vez fue un día que saliste, tú sabes, saliste en un traje lindo de quinceañeras y tu mamá no le gustó tal cosa o te dijo un comentario así como que estabas un poquito gordita y ya, ¿verdad? No se tuvo que ni siquiera ir por los cigarros, sino que nada más te dijo ese comentario y ya fue, ¿verdad? Sí. Entonces, y ya crea una brecha muy grande. Entonces tenemos que aprender de que todos tenemos eso. Por más de que sea la persona que su mamá estuvo ahí toda su vida, o sea la persona que su mamá se fue, ¿ok? Todos de alguna manera sentimos, wow, hay algo ahí que tal vez mi papá o mi mamá me pudieron haber dado más o pudieron haber hecho mejor. Y eso es lo que tenemos que sanar. Y decir, ¿sabes qué? No, son humanos, ¿verdad? Son humanos. Y como tú le dijiste, yo creo que es muy importante también ponerte en los zapatos de esa persona, ¿no? Hay miles de películas que de repente ves que sí, hubo un abandono, pero tal vez la mamá estaba pasando por un proceso súper difícil y dijo, ¿sabes qué? Mejor lo dejo con los abuelos porque si me quedo yo, voy a hacer un desastre con este niño. Claro. Y tal vez fue mejor que estuviera con los abuelos a que estuviera yo, ¿no? Entonces, sí, no podemos juzgarlos. Es lo que pasó. Y nuevamente, lo que hablamos al principio, yo creo que decir, ¿para qué esto pasó en mi vida? O sea, ¿cómo mi alma tiene un aprendizaje de esto y qué es lo que yo vengo a ganar de esto? Si es una situación de abandono, por ejemplo, la persona seguramente vino a trabajar esa independencia, no depender tanto de la energía de los demás, ¿verdad? O si es una persona que tal vez fue, tú sabes, que siempre la regañaron, que siempre la abusaron, que siempre no la dejaban hablar, y es una persona muy sumisa, tal vez esa persona vino aquí a esta vida a aprender, a confrontar, a poner límites, a vencer sus miedos de lo que vaya a pasar. Cada uno tiene su proceso distinto, pero nuestros padres tienen que ver algo muy, muy fuerte. O sea, son un ingrediente muy fuerte, un ingrediente muy, ¿cómo se llama? Importante en el proceso de nuestra alma, ¿no? Y yo creo que es algo muy poderoso lograr sanar esa relación sin expectativas. Cuando digo sanar, no significa ahora que tratar de cambiar a nuestro papá para que sea la persona que yo quiero que sea. No, cuando yo digo sanar es aprender a apreciar y aceptar que es así lo que tiene que ser y es bueno. Al final del camino es bueno que tuvo un papá y tuvo una mamá de la manera que fueron. Porque al final del día es lo que yo necesitaba para crecer y para aprender y para ser la persona que realmente tengo que ser. ¿Verdad? Muchas veces seguimos en la vida y no le damos suficiente importancia a esa relación y necesitamos darle importancia. Necesitamos darle importancia porque al final del día es de donde venimos. Es como, imagínate una fruta, ¿no? Vamos a decir una manzana, que se voltea a ver al árbol y dice, ese árbol es una basura. Okay. ¿Cómo se va a sentir esa manzana? Se va a sentir que es una basura y no va a poder salir adelante. Claro. Entonces, no es reconciliarte por ellos, es por ti. Es porque uno necesita eso. Uno necesita aprender a apreciar la relación con sus padres por uno, no por ellos. ¿Me sigues? No porque papá y mamá necesitan que tú les des apreciación y cariño y amor, no. Es porque si no, uno no va a poder salir adelante con eso. ¿Me sigues? Sí. Uno nuevamente se va a voltear a ver de dónde vino y va a decir, no, si yo vengo de basura, seguramente soy basura. Y entonces, y esa es una de las ilusiones más grandes, ¿no? Porque todos venimos de la luz. Todos tenemos luz y todos tenemos algo increíble para
para dar y para crecer. Entonces, hasta que no veamos eso hasta que no aprendamos de nuestros padres, todo el mundo tiene luz, claro, todas las personas. Entonces, tratar de buscar eso en nuestros padres es algo sumamente importante. En primera tendríamos que estarles agradecidos porque pues gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Sea por tu mamá, sea por tu papá, o sea, los dos contribuyeron para que tú pudieras estar aquí, son un canal para que tú estés aquí, ¿no? Y ya por eso, pues gracias. Hay quienes a lo mejor no aprecian la vida y ni siquiera alcanzan a comprender como esa parte y tampoco tienen agradecimiento por ello, ¿no? Pero como tú dices, pues es como un eslabón muy importante que te puede servir para seguir avanzando tú. O sea, no en importa, tu vida, claro. Yo creo que, o sea, tus papás siempre se van a sentir bien, se van a sentir con el corazón lleno, si les muestras agradecimiento, si les muestras respeto. O tal vez, o tal vez no. O tal vez no. O tal vez no. O tal vez si tú les muestras agradecimiento y respeto y tú estás bien y tú sientes que realmente estás agradecido o agradecida, y tal vez ellos no te, tú sabes, no es no hacerlo esperando que algo pase con ellos, es hacerlo para sanar uno. Uno necesita esa sanación, como tú dijiste, para seguir adelante en la vida. Sí. Porque, y tratar de ver lo positivo para poder seguir adelante en la vida. Si no, si constantemente ves todo lo malo que está en nuestros padres, va a ser muy difícil porque tú vas a decir, yo también estoy dañado, o yo también estoy dañada. Entonces, ¿cómo voy a lograr? Eso es lo que estaba tratando de decir antes con mi papá, ¿no? Que yo decía, wow, mi papá no fue exitoso, entonces yo no voy a ser exitoso en la vida. Claro. ¿No? Sí. Tuve que aprender a decir, ¿sabes qué? Tal vez eso específicamente no es algo que yo venía a recibir de mi papá, o esto específicamente, yo me acuerdo que yo quería que mi papá me dijera cómo arrancar para empezar un negocio. Y él nunca, y no es que no fue exitoso, nada más que mi papá no fue un hombre de negocios. Él trabajó toda su vida en una empresa, pero él no montó un negocio, ¿verdad? Entonces, yo lo que quería era ser un hombre de negocio. Decía, ¿y de quién voy a aprender a ser un hombre de negocio si mi papá no es hombre de negocio? Entonces le echaba la culpa a mi papá por eso. Pero que al final era lo que a ti te hubiera gustado, pero él a lo mejor estaba feliz con su vida, ¿no? Ese es el punto. Y cuando dije, ¿sabes qué? De ahí no tengo que aprender, ¿no? Claro. No es el lugar que tengo que aprender. Y me di cuenta de todas las cosas positivas que sí me enseñó. Claro. Cuando solté eso, cuando solté esa expectativa de que mi papá me tiene que enseñar a hacer esto. Solté esa expectativa, pum, empecé a ver todo lo positivo. Y estuve agradecido y dije, wow, yo también tengo estas cosas positivas. Y hoy en día, tú sabes, cuando la gente me dice, eres igual a tu papá, me siento, wow, me siento feliz. Claro. Porque digo, qué rico, porque mi papá fue una increíble persona. Y lo veo ahora y puedo ver todas las cosas positivas que hizo. Antes, si me hubieran dicho, eres igualito a mi papá, digo, no, yo no soy igualito a mi papá. ¿No? Nos hubiera ofendido. Sí, nos hubiera ofendido. No. Todo lo que sea, al quien sea, menos a mi papá. Así es. ¿No? Oye, pero también, por ejemplo, de repente justo como que en el problema tenemos la solución, por decirlo, ¿no? Siempre estamos esperando a que nuestros papás nos resuelvan todo. Así es. Chiquitos o grandotes. Chiquitos, pues obviamente entiendes porque dependes totalmente de ellos. Pero ya grandes, pues a lo mejor el hecho de que te nieguen ciertas cosas o que ellos no hayan hecho ciertas cosas tampoco en su vida que tú pretendes o que quisieras hacer o que hubieras querido que ellos tuvieran, pues a lo mejor te están justo dando la pauta para que tú lo hagas. Sí, una vez a mí me dijeron algo hermoso, que es una frase, que creo que ahí eso fue lo que fue un catalizador detonó para ver las cosas de una manera distinta. Me dijeron, tu papá y tu mamá te dieron todo lo que tenían para darte. Y si no te lo dieron, es porque no lo tenían. Claro. ¿Me sigues? Sí, entonces, pues esa es empatía, ¿no? Que así es. Decíamos, si yo decía, pero ¿por qué mi papá no me...? Porque no lo tenía. Y ya, o sea, no... Es como, papá, quiero $1 millón. No tengo $1 millón. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si lo tuviera, te lo diera, pero no lo tengo. ¿No? Entonces... Sí. De papá, quiero un abrazo. Mamá, quiero un beso. Pero no sé cómo es eso. No tienen amor, si no me lo dieron. Exactamente. ¿No? Ese es el punto. ¿Cómo te doy amor si a mí no me lo dieron? Claro. ¿Me sigues? Entonces, o yo no sé, o no siento amor, o no tengo amor propio, o lo que sea, ¿no? Claro. Están también en su proceso. Entonces, eso es realmente esa aceptación que tenemos que encontrar, de decir, no son Dios. O sea, sí, Dios nos puede dar todo, pero no nuestros padres.
¿Me explico? No una relación de pareja, no nos pueden dar todo. Entonces dejemos de exigirles y dejemos de aferrarnos a la idea de que eso es lo que significa tomar responsabilidad en vez de ser víctima. Víctima es idolatría. No, esta persona me tenía que dar esto y no me lo dio. No, estás idolatrando. Eso no es Dios. Ahí no está, o sea, es una persona increíble, es una persona importante en tu vida, es una persona que te pudo haber enseñado muchas cosas, es una persona que te acompañó, te dio, pero no es Dios. O sea, que hay ciertas cosas que no te va a dar y está bien que no te las dé. No te quedes aferrado a que te las da o que no te las da. ¿Me sigues? Sí, totalmente. Y me encanta esto con lo que nos has dejado definitivamente, porque te invita totalmente a la reflexión, y de esta forma yo quisiera invitar a la gente que nos está escuchando y que miren, si teniendo buena relación con los papás tienes issues, si tienes quejas, si tienes, ¿no? Cuando no la tienes, pues seguramente esa lista crece mucho más. ¿Por qué no nos enfocamos justo en esto y en esta invitación que nos haces, David, de pues, ver qué son las cosas positivas y las cosas buenas que sí tiene esa persona? Posiblemente no encuentren luego alguna, pero váyanse dando su tiempo y escríbanlas. Yo creo que es un muy buen ejercicio, ¿no, David? ¿O qué les puedes aconsejar? Sí, 100%. Yo creo que lo que les puedo invitar es muchas veces la relación con nuestros padres no está en la prioridad de nuestras listas, ¿verdad? Nuestra prioridad está, tal vez primero están nuestros hijos, nuestra familia directa, nuestra esposa, nuestras relaciones, el dinero, la salud, pero la relación con nuestros padres no está en las primeras de las prioridades, o cómo está en la relación. Y a veces decimos, ¿sabes qué? Mi papá fue ¿sabes qué? No lo voy a hablar más nunca en mi vida y voy a hacer mi vida. Es muy difícil hacer eso. Es muy difícil hacer eso porque al final del día es de donde vienes. Claro. Entonces, si tú dices, él está mal, indirectamente te estás diciendo, tú estás mal. Subconscientemente estás inyectando eso. Tú estás mal. Y al tú estar mal, a la hora que tengas una situación, al tú decir yo estoy mal, y a la hora que tengas una situación difícil, ¿de dónde agarras la fuerza para hacerlo? ¿De dónde agarras la fuerza si tú no tienes amor propio? Porque tampoco tienes amor por tus padres. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es uno de los mandamientos. Pero ¿qué significa honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Por qué? Porque es importante hacer eso, porque es de donde vienes. Entonces, si tú le tiras basura de donde vienes, tú te vas a sentir que eres una basura. Si tú le tiras apreciación y aprecias de donde vienes, entonces te vas a apreciar a ti mismo, vas a poder lograr hacer muchísimas más cosas en tu vida. Definitivamente, pues inténtenlo, es un buen ejercicio, y nos platican por favor cómo les va. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta también así específica o algo que ustedes quieran saber, pues háganoslo saber igualmente a través de las redes sociales Monilo Oficial. Así los leemos. Yo le paso aquí todos los recados a David, por supuesto. Y muchas gracias, David. ¿Algo más? Yo creo una cosa más, prácticamente algo que pueden practicar es escucharlos. Aunque no necesiten un consejo, papá, ¿me puedes dar un consejo de esto? Aunque no crean que lo necesitan, darles las oportunidades a nuestros padres que nos compartan, que nos den, que sean partes de nuestra vida. Ok. Estamos en una cierta edad a veces en la que decimos, pues ya no necesito como los consejos o la guía, y ellos seguramente también lo van a apreciar, ¿no? 100%. Pues con esta reflexión nos quedamos, David. Muchísimas gracias, como siempre. La próxima semana nos volveremos a encontrar en el episodio 5. Vamos a ver de repente sus comentarios, pues para ver exactamente qué les interesa y por qué tipo de relaciones nos vamos. Yo creo que con esta nos vamos bastante reflexivos y muy nutridos. Sí, está increíble, la verdad. Pues ya está. Muchísimas gracias. En la producción Suena Lógico Estudio. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Este fue el podcast de Monilo. Los esperamos en el siguiente episodio.